Si en este momento le preguntáramos a los muchachos que si extrañan la escuela, volver a clases, a sus maestros, sospecho que dirían a coro, ¡no! Que así estamos bien. Ay, no, ¿para qué volver a los engorrosos dictados, a las enfadosas clases, a los maestros regañones, a sus sermones? Algunos dirán que así están bien, que prefieren las clases a distancia y quedarse en casa, aunque yo sé que muchos en el fondo dirán, no, la verdad, sí, extraño la escuela, extraño a mis amigos y extraño a los buenos maestros. Esos que llegan a ser parte de tu vida, esos que te dejan una huella imborrable. Porque dime si no tienes el recuerdo de algún buen maestro que te marcó, un maestro al que consideras que te debes porque te hizo sacar lo mejor de ti. Hoy que es Día del Maestro, tenemos que hacer ese homenaje a nuestros maestros y sobre todo al Maestro de Maestros, aquel que sus discípulos le llamaban Rabuní, que significa maestro, así nos lo dice el Evangelio, pero bueno, rabí significa maestro, de ahí viene rabino, pero cuando dices Rabuní es ponerle un superlativo que significa mi queridísimo, mi amadísimo maestro. Jesús es el Rabuní, similar a los maestros de su tiempo. Ya sabemos que un maestro de su época y de su cultura no era un maestro de salón de clases. Un maestro se hacía rodear de sus discípulos para enseñarles la ley de Dios, para enseñarles las costumbres judías, pero sobre todo, un discípulo aspiraba a ser como su maestro, a reproducir el estilo de vida del maestro. Jesús, siguiendo la línea de esos maestros, él también se hacía rodear de discípulos, pero había algunas diferencias. Mientras los discípulos elegían a su maestro, según era su fama, según era el prestigio que iban a heredar por haber estudiado los pies del maestro Gamaliel, el maestro Gilel, el maestro Shammai, con Jesús era diferente porque Jesús era el que escogía a sus discípulos. No son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes. ¿Y a quiénes venía a elegir? A pescadores, a publicanos, a gente que ciertamente no le iba a dejar prestigio, porque los maestros también tenían que ser selectivos, no iban a aceptar a cualquiera que manchara su reputación. Pero Jesús, precisamente a los que el mundo rechazaba, Él los escogía para formarlos, para elegirlos. Mientras los alumnos de los destacados maestros heredaban fama y prestigio por haber estudiado en la escuela de tal maestro, los discípulos de Jesús heredaban persecuciones. Mientras los discípulos de cualquier maestro de Israel eran poco menos que un esclavo, porque sí, estaban totalmente a disposición de la voluntad de su maestro, y lo único que un discípulo no podía hacerle a su maestro era lavarle los pies. Fuera de ahí, todo, igual que un esclavo. En cambio, Jesús a sus discípulos les dice, a ustedes no los he llamado siervos, los he llamado amigos. Y es Él mismo, siendo el Maestro y el Señor, quien se pone a lavar los pies. La formación con el Maestro duraba cierto tiempo, y ya una vez terminada la formación te podías considerar graduado. Pero con Jesús no. Con Jesús el seguimiento es para siempre. Con Jesús no hay fecha de graduación, porque no hay momento de separación. Jesús es un maestro excepcional. Hoy hay grandes teorías que ayudan a mejorar la pedagogía, la forma de enseñar, y todas esas teorías descubrimos que Jesús ya las aplicaba. Ya hoy sabemos que el buen maestro no es aquel que sabe mucho, sino aquel que mejor se da a entender. Todos hemos conocido un profesor que es una eminencia. Pero para entenderle. Habla en tantos tecnicismos, habla tan elevadísimo que sí te deja con la boca abierta, pero te quedaste igual porque no aprendiste nada. Jesús nos habla no de cualquier ciencia, nos habla del misterio del reino de los cielos, un misterio de por sí inaccesible al entendimiento humano. Pero Él, ¿cómo nos lo da a conocer? De la manera
en que un campesino, un ama de casa, un pescador, hasta un niño lo puede entender, porque usa imágenes sencillas. Nos habla del misterio del reino de los cielos con un granito de mostaza, con el trigo, con la cizaña, con un tesoro, con una perla. Nos hace ver los pájaros del cielo que no siembran ni cosechan, las flores del campo que no tejen ni hilan. Nos hace ver el estado del clima para discernir las señales de los tiempos. Imágenes que todos pueden entender y recordar. Él, siendo la sabiduría infinita, se da a entender al estilo del conocimiento humano. Y acuérdense que cuando el maestro da una clase toda teórica, ¡ay, qué aburrido! Pero cuando el maestro cuenta una historia, todos atentos. Pues por eso Jesús contaba parábolas, la historia de un hijo que se va de casa y su padre que lo espera. La historia de aquel sembrador que pone su semilla en diferentes terrenos. La historia del pastor que fue a buscar a la oveja que se le perdió. Historias en las que nos podemos identificar para que el mensaje nos llegue a todos. Jesús es un buen maestro porque no solamente nos dice las cosas y nos hace llegar por nosotros mismos a la conclusión. Muchas veces que a Jesús le hacen una pregunta directa, Él contesta con otra pregunta o contesta con una parábola, de modo que pensemos y lleguemos por nosotros mismos a la conclusión. Jesús además es buen maestro, porque no nos hace todas las cosas ni nos resuelve todo, sino que nos enseña a hacerlo también. Así enseñó a sus discípulos, como a Simón Pedro, que le enseñó que también él podía caminar sobre el agua, como a sus discípulos que les puso el reto: ustedes denle de comer a esa multitud. Así, esos buenos maestros. Pero, sobre todo, cuando el maestro no se limita a darnos sus muchos conocimientos, sino que lo respalda su congruencia, su ejemplo de vida. Por eso se dice que Jesús hablaba con autoridad. Y no porque fuera muy gritón, muy regañón, como algunos maestros que sí tienen autoridad, pero porque sabes que sí te vas y les alzas la voz. Jesús no era ese tipo de autoridad. Era una autoridad moral que arrastraba, que imponía, pero no por la mala, sino que cautivaba, seducía. El objetivo de los discípulos no era ser aprobados por este maestro, sino ser como este maestro. Y la más grande enseñanza de este maestro es: aprendan de mí. Hay maestros que sin duda admiras mucho, maestros que son una eminencia, pero ¿cuáles son los maestros que más dejan huella en tu vida? Sin duda alguna, los que más te quisieron. Los maestros que te amaron, los que te tuvieron paciencia, los que te escucharon, los que se preocuparon por tu situación personal, familiar, los que te reprendieron, pero a ley de buen amigo, los que fueron como un padre, como un amigo para ti, que te hicieron creer en ti, te apoyaron, te exigieron y te ayudaron a descubrir tu camino, tu vocación en la vida. Me vienen a la memoria tantos maestros que fueron decisivos en mi caminar. Maestros desde la primaria, la secundaria, que en mi etapa más difícil me tuvieron paciencia y me formaron. Maestra Vilma, maestro Jorge, maestro Mariano, maestro Rubén, y tantos, tantos que llevaré siempre en el corazón, que ya les perdí la pista, pero sé que algún día los volveré a encontrar. Pero, sobre todo, el maestro de maestros y los que me enseñaron a amar al maestro, cómo les agradezco su presencia en mi vida. Y gracias, Jesús, por habernos dejado tu más grande enseñanza. Ámense unos a otros como yo los he amado. No solo nos lo dijiste, nos lo enseñaste y nos lo demostraste. Si hoy tienes un maestro a quien agradecer, búscalo, agradécele, pide por él y acerquémonos a los pies del maestro de maestros para prepararnos al examen final, al mero bueno, el examen en el que, como dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.